Bueno, vamos a hacer entonces un boceto. Recordad, en cónica siempre las paralelas se cortan en un punto, en axonometría no. Entonces, cuando hagáis bocetos, dibujad en axonometría para ir más rápido. Entonces, imaginad, pues, por ejemplo, un prisma. Entonces, yo si hago un prisma, podéis ya dibujar el prisma. Digo, voy a mantener las líneas paralelas tal cual. Entonces, las líneas que son paralelas, las aristas paralelas en el dibujo aparecen paralelas, ¿no? Como veis aquí. Entonces, esto es lo que se llama una axonometría, ¿no? Lógicamente, cuando voy a hacer una pieza o un dibujo de cualquier cosa, un boceto, me interesa más trabajar en axonometría que en cónica. Pero no voy a estar viendo dónde caen las fugas. Entonces digo, bueno, pues esta pieza pues parece que es una L extruida, o sea, una L a la que se le ha dado un volumen en esa dirección, ¿no? Pero de repente digo, bueno, pues esto viene por aquí. Aquí voy a poner otro prisma, por ejemplo, con forma de cuña. Y fijaros que en las axonometrías jugamos con algo que en matemáticas se llama el espacio afín, ¿no? Que son las afinidades, que mantienen las correspondencias y formas proyectivas por paralelismo, ¿no? Y por tanto la pieza, si realmente tiene aristas paralelas, en el dibujo deben aparecer paralelas, ¿no? Nada más que eso, ¿no? Entonces, en principio, la pieza tiene líneas paralelas, ¿no? Vale, pues ahora yo diría, bueno, pues esto lo podemos sombrear. Vamos a darle algún detalle más para que no sea así tan soso, ¿no? Y queremos que esta pieza pues tenga sus sombras, tenga sus reflexiones. Sombras y reflejos son elementos inversamente proporcionales. Cuantas más sombras tiene un objeto, menos reflexiones, ¿no? Entonces, voy a hacer que tenga algo más de interés, pues por ejemplo, lo que pasa es que ya lo hice a bolígrafo, pues por ejemplo quitando aquí un trozo. Es igual, remarco más luego y ya está. Le voy a quitar este trozo. Entonces, sobre este prisma le quito también este fragmento y ya me quedo aquí con esto, ¿vale? Bueno, pues ahora si le doy sombras, recordad que la sombra más sencilla es aquella solar que mantiene las líneas paralelas. Entonces, si mantengo, por ejemplo, que el rayo de sol viene por aquí, entonces el rayo de sol corta aquí y por el suelo sigue esta dirección, ¿vale? Por lo tanto, la sombra del segmento A es A', ¿vale? O sea que eso es lo que voy a hacer en la pieza. Entonces, si cojo, por ejemplo, la sombra de esta línea, pues lo mismo, sigo esta dirección A', siempre la misma dirección, sigo la dirección, voy a llamar a esto, por ejemplo, la dirección del rayo el D, entonces hago esta dirección, y por tanto la sombra de este punto es esta. La sombra de esta línea será una paralela, y como sale de aquí, pues irá hacia aquí. Bueno, pues ya sé que la sombra de este fragmento, de esta esquina, pues va a ser esto. Vale. Luego ahora con esto. Fijaros que la sombra viene según esta dirección. Si quiero hacer la sombra de esta línea, sigue esta dirección. Si quiero hacer la sombra de esta línea, sigue la misma dirección. Todas con la misma dirección, rayos solares. Mientras que los rayos siguen todos esta dirección. Entonces hago esta dirección, hago esta, y aquí podría hacer también esta línea, hago esta dirección, y de esta manera tengo la sombra de esta línea será esta, la sombra de esta línea será una paralela, y ya voy teniendo aquí la sombra de este segmento es esto, con lo cual esto me queda en sombra, esto me queda en sombra. Ahora este punto, si hago una paralela, caerá aquí. Ahora tengo esto, este punto cae aquí, hago una paralela a esta. Tendrá un tamaño exactamente igual de grande, porque es lo que llamamos una traslación de ese segmento. Una paralela a esta, tendrá el mismo tamaño. Ahora sale de aquí, será una paralela. Bueno, entendéis que aquí lo que se da siempre en cada arista, pues es un triángulo que se dice semejante, o sea, un triángulo que tiene la misma forma, aunque tenga distinto tamaño. Por lo tanto, tiene lados proporcionales y ángulos iguales, ¿no? Estos tres ángulos son iguales y los lados son proporcionales, ¿no? Bueno, tengo ya la sombra de esto, tengo la sombra de esto. Si cojo la sombra de esta cuña, cojo un punto, bajo una vertical, sigo esta dirección, sigo esta, y ya sé que la cuña tiene su sombra por aquí. Con lo cual ya tengo la sombra de todo el cuerpo, ¿vale? O sea, la sombra de cualquier punto, recordamos, imaginaros este rectángulo.
Este rectángulo es paralelo, es un rectángulo vertical y es paralelo a esta cara. Entonces sigo la dirección por el suelo, por el espacio, y la sombra de ese rectángulo es este cuadrilátero, este paralelogramo, ¿no? Vale. Bueno, pues ya puedo dar toda esa cara de sombra. Claro, los rotuladores esto se hace rápido, con lápiz no tanto, pero bueno, todo esto quedará en sombra, todo esto quedará en sombra. Tenemos por un lado la sombra propia de las caras del objeto y por otro lado la sombra que arroja sobre el suelo. Esto ya a nivel artístico pues deberéis hacerlo con líneas paralelas, tramas lo más precisas posibles. Hacerlo todo a lápiz para hacer las correcciones oportunas. Yo aquí lo hice todo en plan poco chapucero, pero bueno. Entonces sabemos que esas son las sombras del objeto, ¿no? Pero como decía que el objeto iba a ser también de plástico, el objeto debe reflejar, ¿no? Entonces, si refleja ahora, tenemos que ver las simetrías, ¿no? Entonces, ¿qué sería la simetría? Pues, por ejemplo, esto tiene su simetría hacia abajo, hacia ahí, ¿no? Esto tiene su simetría hacia atrás, o sea que el reflejo de esto es esto ahí enfrente. El reflejo de esta línea será esto. Con lo cual tenemos el reflejo de esta cara es esta, ¿no? El reflejo de esto ya no se va a ver, ¿no? Ahora tenemos el reflejo, por ejemplo, de esto vendrá por aquí, será la continuación. El reflejo de esto será esto. Una simetría hace que esta medida sea igual de grande aquí, ¿no? El reflejo de esta línea será esto aquí abajo. Vale, lo vais pillando, sí. O sea que la reflexión de cualquier segmento, por ejemplo, en estos dos planos ortogonales, la reflexión de este cuadrilátero pues se reflejará hacia aquí abajo, ¿no? Mientras que la reflexión de esto será la continuación, ¿no? Siempre hay que hacer una simetría de todos los planos, ¿no? De manera que las aristas se duplican. Entonces decía que la simetría en el espacio respecto a este espejo, pues será esto. La simetría de esto será esto. La simetría de esto. De manera que todas las medidas se van duplicando con igual tamaño, ¿no? Entonces la simetría de esto ya no tiene aquí imagen, ¿no? Luego tenemos esto, tenemos esta línea. Ahora fijaros que si tomo esta medida y la coloco aquí, pues me da la distancia, no sé si aquí aparece fuera, ya me da por aquí afuera y esto debe aparecer por aquí. O sea que la simetría de esto aparecerá a continuación, aquí detrás, ¿no? O sea que esta cara aparecerá ahí, ¿no? Esta, pues por aquí debajo. Sumamos esto a esto y luego esto aquí debajo aparecerá reflejado, lo veis, ¿no? Esto tendrá su reflexión, si os fijáis aquí una vertical, pues bajará por aquí, así. ¿No? Bueno, ¿me seguís? Entonces tenemos esta reflexión aquí, esta hacia abajo, esto ahí enfrente, esto por aquí, esto hacia abajo, esta línea hacia aquí, esta línea hacia aquí, ¿no? Vale. Bueno, las sombras también se reflejarán una simetría de esta sombra aquí, luego la simetría de la sombra aquí, siguiendo la dirección de la sonometría, del eje de la sonometría. Otra sombra aquí. Ahora esta sombra aquí. Y ahora igual medida aquí, siempre manteniendo las paralelas, ¿vale? O sea que la sombra esta se reflejará sobre este plano aquí. Bueno, pues ahora esta es la parte geométrica, se acabó mi trabajo. Ahora aquí empieza el vuestro. O sea, ahora debéis decir, vamos a ver, ahora este oscuro se reflejará aquí enfrente. Este oscuro se reflejará aquí abajo. Este oscuro se reflejará abajo, ¿no? Este claro se reflejará aquí el claro, por lo tanto debería oscurecer el resto del dibujo hacia ahí, ¿no? Ya que esta es la cara iluminada, ¿no? Que por ejemplo termina aquí, habría que medir con regla esta medida a partir de este punto, ¿no? Vale, tenemos esto reflejado, a lo mejor se ve aquí parte de la cara con su luz reflejada, ¿no? Ahora tenemos esto en sombra. Entonces la parte artística consiste en darle el oscuro real que tiene el objeto, ¿no? Entonces, los entrantes tienen más oscuridad, por lo tanto esto tendrá más oscuridad. Fijaros que, por ejemplo, esta línea se sigue reflejando hacia adentro, ¿no? Que este triángulo proyectado de sombra también se reflejará ahí su sombra, ¿no? Que el reflejo de esto también deberá aparecer aquí abajo, el oscuro. Y que esta cara está en sombra y por tanto se reflejará también en sombra, ¿no? Que esto proyecta su sombra, pues tendrá que marcarse ahí la sombra que proyecta sobre esta cara, ¿no? O sea que en realidad
todos los efectos de sombras y de reflexiones se van duplicando. Entonces esta sombra que venía por aquí proyectada se proyectará también aquí, siguiendo los ejes de asonometría, ¿no? Lo mismo, esto se reflejará hacia adentro, el triángulo este de sombra pues vendrá hasta aquí, pero también tendrá su reflexión ahí enfrente. Esto tendrá aquí su reflexión. Bueno, con lo cual la ventaja de hacer reflexiones de sombras es que realmente esto, por ejemplo, que está aquí oscuro y aparece aquí oscuro, pues entonces estamos ya jugando con un nuevo concepto, y es el hacer los elementos dándoles nosotros lo que queramos de sombra o de reflejo. Recordad, cuanto más reflejo haya, menos sombra hay. Por ejemplo, un espejo no tiene sombras porque refleja todo, ¿no? Entonces tendría que ver qué cantidad de oscuro le debo dar a cada arista y cada cara para que me aparezca con una como superficie reflectante, por ejemplo, el 50%, mitad sombra, mitad reflejo, ¿no? Entonces digo, bueno, pues esto, por ejemplo, va a ser sombra todo. Pero, aparte de la sombra, pues ahora tenemos el reflejo de esta sombra, que viene todo por aquí, y se reflejará todo por aquí enfrente. Con lo cual estoy haciendo ya que esa cara tenga reflejo y la superficie sea algo reflectante, ¿no? O sea que, digamos que la superficie tiene cierto pulimento, ¿no? Claro, no es fácil hacer que una cosa parezca reflectante, habría que darle el tono exacto, habría que darle por cada esquina los tonos que merece y que se corresponden con la realidad, ¿no? Habría que marcar, pues esta línea, por ejemplo, es el entrante, debería ir oscuro y alrededor de la línea más oscuro, con su reflejo, ¿no? Bueno, la clave es saber por dónde van a ir los reflejos para poder dar. Luego, esto es más ortogonal a la luz, si os fijáis, cae así el rayo, por tanto estas caras también deberían llevar algo de un tono sutil, un tono medio, ¿no?, que se dice. O sea que estas líneas también habría que sombrearlas y todas las paralelas a ellas también. O sea que esto iría en un tono medio. Luego esta cara también es vertical, va en un tono medio y se reflejará con el tono medio hacia abajo también, ¿no? Vale. Bueno, podríamos empezar a dar más contraste. Entonces yo ponía el ejemplo de que el objeto fuera de plástico. Y entonces deberemos compaginar las dos cosas, las sombras y los reflejos. Fijaros que en el reflejo se superpone la sombra, siempre con lo que es la zona de reflejo. Por ejemplo, esto es sombra y esto es reflejo. Por lo tanto, el oscuro del reflejo se suma al oscuro de la sombra, ¿no? Lo mismo, aquí esta cara está oscura, pues también aquí se oscurece, ¿no? Pese a que esta sea una cara de luz, ¿no? Entonces esta lista viene por aquí. O sea que el trasfondo también de los dibujos de tipo artístico, en el fondo, pues es un cálculo geométrico, ¿no? Otra cosa es ya el acabado, que ya no es objeto de la geometría. Pues ya entran ahí cuestiones que hoy en día los programas informáticos lo calculan, los efectos de radiosidad, cómo rebotan los fotones en los distintos planos provocando efectos de reflexión de luz, ¿no? Pero bueno, en principio nosotros nos quedamos con la teoría e intentamos hacer el dibujo lo más real posible para que se perciba como que es un objeto que es algo reflectante, ¿no? Y para eso la solución es darle los reflejos que tiene. Esto se refleja ahí enfrente, ¿no? Esta cara, marcamos aquí esta línea y se reflejará esa cara oscura en la prolongación. Esta cara oscura, fijaros que hay una primera simetría de esta cara aquí enfrente y hay otra hacia aquí abajo, ¿no? ¿Os fijáis en ese detalle? O sea que es una simetría de la simetría. ¿Qué pasa? Que la simetría de la simetría va perdiendo tono, va perdiendo fuerza. Entonces este tono va a perder fuerza. Y que esta cara también va a reflejar esta de aquí, que coincide con el reflejo de esta y de esta, ¿no? Con lo cual, esto se reflejaría también por ahí la continuación y esto también por aquí la continuación. O sea que esto se refleja enfrente. Es fácil perderse con tanta simetría, pero si os fijáis es solo aplicación de simetrías, nada más, simetrías en el espacio. Esto se refleja aquí enfrente, esto aquí, esto hacia abajo, ¿no? Y lo mismo por ahí detrás, ¿no? Esto se refleja ahí enfrente. Este triángulo del suelo es la reflexión de este.
Entonces se reflejará aquí enfrente y también aquí detrás. Y la reflexión se superpone a las sombras, ¿no? Bueno, una vez que le vamos dando todo ese conjunto de reflejos, pues si le damos el tono, que ya digo que no es cuestión de esta asignatura, es cuando lograríamos que el objeto fuera más real, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto, aunque tiene más oscuridad, seguramente tiene más claridad que el fondo, y aquí está reflejando el fondo, por tanto esto debería ir más oscuro que esto de aquí, ¿no? Vale. O sea que esto irá más oscuro que este plano, que es este de aquí, ¿no? Entonces, por último, habría que revisar a ver qué líneas faltan. Por ejemplo, tenemos esta línea y su reflexión, porque en sombras es fácil recogerlas todas, ¿no? Pero en reflejos es fácil que nos olvidemos de unas cuantas, ¿no? Entonces el reflejo ahí está completo, ¿no? El reflejo de esto está completo, lo seguimos, esto hacia abajo, esta cara, ya digo, en principio parece que está todo, pero luego siempre cuando revisamos aparecen partes que no lo están, ¿no? Esto ya incide más ortogonalmente la luz, por lo tanto podemos dar más luz aquí que en otros lados, ¿no? Bueno, pues lo primero, para hacer este tipo de dibujos, asonometría, porque si yo en todos estos reflejos considerara las paralelas que se cortan en un punto, esto ya sería la locura, ¿no? Entonces, lo primero, hacerlo siempre el boceto en asonometría. Y una vez ya que lo tenemos en asonometría, pues ya podemos empezar a darle los tonos, ¿no? Bueno, sería cuestión de seguir buscando. Hasta ahora todo es una cuestión geométrica, pero ya digo que si unificáramos tonos por ahí, se convertiría en un trabajo de tipo artístico, ¿no? Dándole, claro, si tenemos la pieza real delante, pues podemos copiar, ¿no? Dónde están los tonos con más exactitud. Porque nosotros los tonos sabemos cuáles son oscuros, claro, lo que no sabemos es el valor de los tonos, o sea, la cantidad de oscuro que lleva cada uno, ¿no? Vale. Entonces, bueno, nos quedamos con el cálculo y a partir de aquí ya empieza la labor del ilustrador, de hacer esto real, ¿no? Hay muchas más propiedades de la luz que al hacerlo abajo en el taller lo veis de forma práctica, y es, pues por ejemplo, la luz es más nítida allí de donde sale, se recorta más, ¿no? Según se aleja se van difundiendo contornos, se pueden difuminar contornos, ¿no? Tiene más oscuridad al lado del objeto, o sea que aquí va a ser más oscuro que al final. Entonces, si hacemos uso de estos detalles, seguramente lograremos hacer el dibujo mucho más real, ¿no? Entonces, cuantas más cosas seamos capaces de hacer, pues más real, ¿vale?